Para mí es una bendición, es un honor. Voy a tomar este tiempo en este primer día. Para los que no me conocen, ya de mañana en adelante, pues no tomo este momento de presentarme, pero pues hoy lo voy a hacer. Para los que no me conocen, me llamo Samuel Arroyo. Para los que me conocen, me sigo llamando Samuel Arroyo. Una bendición para mí. Como dijeron los pastores, vengo de Caguas, Puerto Rico. Una bendición poder ser hijo de pastor. Y al que ustedes ven hoy predicando acá, es un cumplimiento de Dios para mis padres, no para mí. Así que lo que usted está viendo frente a mí hoy es una promesa de Dios hacia mis padres. Cada vez que yo me subo acá arriba, mis padres ven el cumplimiento de una palabra que Dios les dio a ellos cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Por eso yo entiendo, hace mucho tiempo yo entendí que yo no soy profeta porque profetice o Dios me usa en don de ciencia, nada de eso. Yo soy profeta porque desde antes de estar en el vientre de mi madre, Él me escogió y me separó para este ministerio. Yo todavía no había visto la luz del sol y ya Él había dicho: el hijo que esté en tu vientre será profeta y viajará a las naciones. Así que para mí es un honor, una bendición servir al Padre a través de este ministerio. Le doy gracias a Dios porque es su ministerio. La Biblia dice que todos los dones son del Espíritu, así que ninguno de los dones es de nosotros. La Biblia dice los dones del Espíritu, o sea, quiere decir que todo le pertenece a Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos fluir y sin Él no podemos decir y sin Él no hay nada que pueda ocurrir en nuestra vida. Cuando Pablo dijo ojalá y toda la iglesia profetizara, sobre todos los dones que profetizaran, Pablo no está hablando de que ojalá y toda la iglesia hablara de parte de Dios. Pablo está diciendo ojalá y todos pudieran escuchar a Dios, porque el mover profético, si no escucha a Dios, no tiene nada que decir. Así que Pablo lo que le interesaba era que la iglesia volviera a escuchar a Dios. Una iglesia que escucha a Dios es una iglesia que tiene dirección. Y una iglesia que tiene dirección es una iglesia que sabe a dónde va. Y una iglesia que sabe a dónde va es una iglesia que conquista. Y una iglesia que conquista es aquella que toma territorio para aquel que lo llama. ¿Me entendió? Así que lo que yo quiero en esta temporada, lo que quiero en estos días que voy a estar acá, más que profetizar, más que hablar de parte de Dios, es hacer mi asignación. Y la palabra dice que la asignación del profeta es regresar el corazón de la iglesia al corazón de Dios. El corazón de la iglesia al corazón de Dios. Si yo logro hacer eso, hice mi asignación. Amén. Vamos a estar tomando un tema para los 3 días. Puede sentarse, vamos a tomar un tema para los 3 días. Y en estos 3 días queremos hablar un tópico acerca de lo que significa el número 10, ya que es el 10º aniversario. Y es interesante entender que cuando hablamos del número 10, la Biblia habla de un versículo extraordinario. Y voy a tomar ese versículo para narrarlo en este momento, aunque vamos a utilizar 3 diferentes historias para hablar de un mismo tema. Y el tema principal que queremos dialogar con ustedes en estos 3 días es la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 27, dice algo extraordinario. Isaías capítulo 14, versículo 27. Ya los que me conocen saben que siempre digo, yo soy como la Coca-Cola, tranquilo, usted la abre, va suave, subiendo poco a poco. Así que usted tranquilo, ahorita. Isaías capítulo 14, versículo 27. Y yo quiero que usted se lleve este versículo, usted lo estudie, usted lo internalice. Porque si usted logra internalizar este versículo, nada lo va a detener. Gracias por tu entusiasmo. Isaías capítulo 14, versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esto es interesante,
Porque aquí no está juramentando, aquí no está hablando el carnicero de la esquina, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo. Aquí está juramentando Dios. Si su mano se extendió a tu favor, ¿quién la va a hacer retroceder? Lo que Él ha dicho de ti, ¿quién podrá decir lo contrario? Y lo está jurando el Dios que te conoce, el Dios que sabe lo que va a hacer contigo, y el Dios que no cambia de opinión por las circunstancias, ni tampoco por tus metidas de pata. La gente en la tierra cambia de opinión cuando tú fallas, pero el cielo nunca cambia su opinión cuando tú fallas. La tierra necesita un resumen para darte una posición. En el cielo te dan la posición y después te dan el resumen. Pero hoy, aunque ese versículo y esa temática de la mano de Dios vamos a tomarla en estos 3 días, quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, que es la historia que vamos a utilizar hoy. La historia donde vemos la mano de Dios en medio de esta historia. Vemos la mano de Dios trabajando a favor de alguien en esta historia. Y luego que leamos este versículo, vamos a hablar acerca de algunas definiciones del número 10. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Luego saltaremos del versículo 31 al 33. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a la casa. Me llama la atención como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto Él despedía a la multitud. Dile a la gente: Él despide a la multitud. Voy a empezar a predicar. ¿Sabe por qué Él despide a la multitud? Porque hay gente que usted no quiere despedirlas de su vida y Él se encarga de hacerlo por usted. Hay asignaciones que Dios los va a enviar, que cuando usted vaya de camino a esa asignación, Él va a tener que despedir a la gente que estaban con usted en la tierra. Hay gente que solamente caminaron con usted mientras usted les alimentó con los panes y los peces, pero después que usted los alimenta con los panes y los peces, ellos no se van a meter con usted a la tormenta, ellos no se van a montar con usted en la barca. Y como Dios sabe que ellos no van a montarse contigo en la barca, Él los despide antes de despacharte. Hay gente que usted está tan conectado almáticamente con ellos que nunca va a tomar la decisión de sacarlos de su vida, y Dios se encarga de hacerlo por usted. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Josías, ya vemos la mano de Dios extendiéndose para salvar a alguien. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Padre, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pido, Señor, que tu palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y que podamos dar por gracia de lo que por gracia hoy recibiremos. Y la iglesia dice: ¿por qué quiero hablar acerca del número 10? Y cuando vamos... a mí me gusta estudiar los números, ya que Dios trabaja por la numerología. Dios trabaja con los números, a Dios le encantan los números. Dios es un Dios cíclico, por eso los hebreos, escúcheme bien, trabajan por ciclos. Los hebreos conocen a un Dios que es cíclico, o sea, que si usted no pasa la prueba acá arriba, la va a volver acá abajo. Y si no la vuelve a pasar acá arriba, la va a volver acá abajo, porque Dios es un Dios cíclico. Dios es un Dios que trabaja por números. Por eso Jesús no completó su obra mientras tenía 11 discípulos. Tuvo que escoger a Matías para completar los 12, porque es gobierno. Entonces, cuando vamos al número 10 es interesante, porque el número 10 en el hebreo es la letra Yod, y la letra Yod, esta letra simboliza la creatividad, simboliza la fuerza, simboliza la capacidad de manifestación.
Pero es interesante porque cuando usted va al elefato hebreo o al calendario hebreo, tiene dos significados más, y los dos significados es el significado de número, el significado de letra y el significado pictográfico. El significado pictográfico no es otra cosa que lo que los indios utilizaban como los jeroglíficos. Se comunicaban por diseños, por dibujos, y cuando usted va al diseño y al dibujo, el dibujo le deja saber lo que este número o esta letra significa para los hebreos. Y cuando vamos al significado pictográfico del número 10, estamos hablando de una mano. Interesante porque cuando hablamos de la mano es aquello lo que carga la diestra, la mano es con aquello que usted toma, la mano es con aquello que usted puede entregar. Y me llama la atención que el Padre hizo muchas cosas con sus manos. Desde el principio utilizó su mano para ser el primer hombre que existió. Tomó el polvo de la tierra, tomó su mano y con su mano la Biblia dice que comenzó a darle forma. Diga conmigo, forma. No hay forma de que Dios pueda darle forma a algo si no utiliza sus manos. Por eso Él no hizo con sus manos la creación, pero sí al hombre, porque al hombre le quiso dar forma. Y cuando vamos al original, me llama la atención que el Padre utiliza sus manos. Y cuando usted ve las manos del hombre existe lo que es el ADN del hombre. Muchos estudiosos de la palabra hebreos hablan de que allí Dios estaba impartiendo el ADN de él sobre aquel primer hombre cargaba el ADN de Dios. O sea, quiere decir que el hombre podía hacer aquellas cosas que Dios lo había capacitado para hacer. Aquel hombre no tenía que sembrar para que un árbol naciera. Aquel hombre no tenía que esperar años o meses para que un fruto saliera de un árbol. Aquel hombre tenía la capacidad de hablar de parte de Dios. Aquel hombre tenía la capacidad de tocar de parte de Dios. Aquel hombre tenía la capacidad de pisar de parte de Dios. Y usted dirá, qué bueno, gloria a Dios por ese hombre. Pero usted tiene que entender que aunque a aquel hombre le quisieron poner por nombre Adán, Adán no es un nombre. Usted va al capítulo 5 de Génesis y se da cuenta que Adán no es el nombre de un hombre. Capítulo 5 de Génesis dice, y los creó varón y hembra, y a ellos le puso por nombre Adán. O sea, quiere decir que el nombre Adán no es el nombre de un hombre, es el nombre de una raza. Y si entonces este es el nombre de una raza, quiere decir que todos somos. Y si todos somos Adán, quiere decir que todos debemos tener la capacidad que tenía aquel primer hombre. Gracias por tu entusiasmo. Por eso lo que se pierde en el Edén no es que un hombre perdió la capacidad de hacer las cosas, no, es que el hombre perdió lo que le daba la capacidad de hacer todas las cosas. Aquel hombre perdió el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él peca, número uno, muere. No muere físicamente, porque después de haber pecado vive más de 900 años. Pero sí, la Biblia dice que cuando peca sus ojos fueron abiertos. Quiere decir que él veía con otros ojos que no eran con los ojos naturales. ¿Por qué? Porque con lo que Adán trabajaba no era con las cosas carnales, con lo que Adán trabajaba era con cosas espirituales. Por eso ahora cuando él peca, la Biblia dice que sus ojos naturales son abiertos. Gloria a Dios, sus ojos fueron abiertos cuando peca. Pero ¿con qué ojos veía antes? Con los ojos del espíritu. Por eso él pudo ponerle nombre a los animales. ¿Por qué? Porque él veía en el espíritu. ¿Cómo? Con la vista natural yo podía ver en la profundidad del mar y ponerle nombre a animales que no se ven en la orilla, se ven en las profundidades. Porque Adán podía ver lo que otro no podía ver. Por eso Dios quiere que tú te conectes al Espíritu, porque cuando te conectas al Espíritu puedes ver lo que otros no pueden ver, puedes percibir lo que otros no pueden percibir, puedes escuchar lo que otros no pueden escuchar. Entonces esto me llama la atención, porque cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene para arreglar o para hacer todas aquellas cosas que el primer Adán había perdido. Y me llama la atención porque ahora vemos un Jesús que no hace nada hasta los 33 años. Lo único que Jesús hizo fue ir al templo y decir: yo estoy en los negocios de mi padre y ser inteligente. Pero no había una manifestación de milagro, no había una manifestación de liberación, no había nada de esto hasta que Jesús es bautizado. Porque la Biblia dice que Él vino a cumplir toda la Escritura. Y cuando usted entiende la Escritura y se va al contexto hebreo, que era lo que existía, el Tanakh o el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Usted entiende que para el Antiguo Testamento, después de los 30 años, el hijo era mayor de edad y era maduro para recibir todo lo que el padre tenía.
O sea, que los jóvenes de 30 años recibían los negocios del papá. Y podían entonces marcar, separar, señalar, tomar contratos, hacer contratos con otros hombres porque ya eran mayores de edad y podían representar a su padre. ¿Entendió? Qué poderoso que a los 30 años Jesús va a ser bautizado. Y que a los 30 años el cielo se abre y el cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. O sea, el padre está diciendo: ya mi hijo tiene 30 años, es maduro para encargarse de los negocios del reino de los cielos en la tierra. Entonces ahora vemos un Jesús que desde los 30 hasta los 33 años hace un ministerio poderoso, porque ahora cuando es investido del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo llena y comienza a hacer milagros, comienza a hacer prodigios, comienza a hacer señales poderosas. Jesús comienza a elegir discípulos, comienza a elegir hombres. Y entre ellos están estos discípulos que se montan en esta embarcación. La intención de Jesús, escúchame bien, en la tierra nunca fue llenar a nadie. Porque Jesús no vino a la tierra a llenar a nadie. Jesús vino a la tierra a enseñar a la gente cómo ser lleno. Por eso Jesús le dijo a los discípulos antes de irse: yo les enseñé cómo se hace. Ahora no salgan a hacerlo hasta que no sean investidos de poder. Porque yo no vine a llenarlos, yo vine a enseñarles cómo se hace. Pero si no tienen lo que yo tengo, no podrán hacer efectivos como yo lo he sido. Entonces, la intención de Jesús nunca fue llenar a nadie. La intención de Jesús fue llegar a la tierra para demostrarle al enemigo que todavía el reino de los cielos opera en la tierra. Todavía el rey de los cielos tiene poder en la tierra. Que todavía la tierra y todo lo que existe le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero además de eso, con su ejemplo nos enseñó que el primer Adán perdió una habilidad, pero el segundo Adán nos devolvió esa habilidad. Porque ahora el segundo Adán puede hacer lo que el primero hacía. Hace lodo en la tierra y con la tierra lo ponen los ojos de un hombre y ese hombre recibe la vista. Este hombre también podía hacer lo que Adán hacía. Veía a la gente a la distancia y le decía por nombre, le llamaba por apellido y le decía: yo te vi desde que estabas debajo. Se encuentra con una samaritana y le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Tienes que ser profeta para saber estas cosas, porque entendemos que el segundo Adán tenía la habilidad del primer Adán. Ahora el segundo Adán también podía ver con los ojos espirituales, podía entender con los ojos espirituales, podía escuchar con los ojos espirituales. Y ese Jesús ahora dice: cosas mayores de las que yo hice, vosotros podrán hacer en mí. No, hombre, yo quisiera que alguien entendiera en esta noche que yo vine a predicarle a alguien que dentro de ellos tienen algo que ha estado dormido y este fin de semana Dios viene a despertarlo. Pablo le dijo a Timoteo: yo no vengo a activar algo nuevo en ti, yo vengo a activar lo que siempre ha estado dentro de ti. Y mi intención en este fin de semana es activar lo que siempre ha estado dentro de ti. Este hombre era tan poderoso, este Jesús, que ahora tiene las habilidades que tenía el primer Adán. Y le habla a la naturaleza. Y la naturaleza obedece. ¿Por qué la naturaleza obedece? ¿Por qué los animales obedecen? ¿Por qué todo obedece? Sencillo. Los hebreos creen que todo lo que tú le pones nombre, tienes autoridad sobre ello. Si esto es así, por eso Dios no le puso nombre a los animales. El hombre le puso nombre a los animales, porque todo lo que tú le pones nombre, tienes autoridad. Y Dios no quería él solo tener la autoridad sobre las cosas. Él quería que también el hombre tuviera autoridad sobre las cosas. Por eso la Biblia dice: lo que tú declares, lo que tú pronuncies con tus labios, así. Gracias por tu entusiasmo. Yo creía que ibas a celebrar mejor que eso. Yo vine a hablarle a alguien en este fin de semana que tiene que entender el poder que tú tienes en tu lengua, el poder que tú tienes en tu boca. Tienes el poder de la vida y la muerte y muchas veces lo tomamos como cualquier cosa. Pero la Biblia dice que todo lo que tú le pones nombre. Por eso Dios no le puso nombre a Eva.
Dios le dijo a Adán: te presento lo que hice. Y Adán le dijo: wow, eres hueso de mi hueso, te llamaré Eva. Porque el nombre con el que ella nació no fue Eva, fue Adán. Por eso se cae, es ilógico, aquellos que dicen que las mujeres no pueden ministrar. Porque todos somos. La única diferencia entre un hombre y una mujer es una sola cosa. En inglés los dos tienen el nombre men. La única diferencia es que la mujer se llama woman, o sea, un hombre con vientre. Woman. La diferencia entre un hombre y una mujer es que una mujer tiene un vientre donde puedes depositar semilla y es una incubadora que todo lo que tú pones dentro de ella lo multiplica. Por eso a una mujer tú le haces compra y te hace una cena. A una mujer tú le compras una casa y te hace un hogar. A una mujer tú le pones una semilla y te da un hijo. A una mujer tú le das un hijo y te hace una familia. Porque todo lo que tú pones dentro de ella tiene la capacidad de multiplicarlo. Pero si le pones dolores de cabeza, ¿qué te multiplica? Bendito a Dios. Pero cuando vamos a esta historia que estábamos leyendo, me llama la atención. No puedo hablarte de esta historia sin que tú puedas entender que el hombre del que estamos hablando es un hombre que tenía la capacidad que tenía el primer Adán. Tenían una capacidad sobrenatural. Tan poderoso es que en un momento dado, en medio de una tormenta, la Biblia dice que él se acuesta a dormir. ¿Se recuerda cuando iba a Gadara? Y la Biblia dice que en medio de la tormenta él estaba durmiendo. O sea, quiere decir que hay tormentas que a ti no te roban el sueño porque tú sabes quién eres. Mientras los discípulos estaban desesperados en medio de la tormenta, Jesús estaba descansando. Hay gente que puede pasar la misma tormenta que tú, pero no la sobrepasa. Porque tú tienes la capacidad de dormir donde otros no pueden. Tienes la capacidad de descansar donde otros no pueden. Porque a mí no me da paz lo que está ocurriendo. A mí me da paz a quien yo tengo en el corazón. La Biblia dice que yo te doy paz. La Biblia dice que Él te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él te da una paz que el mundo no te puede dar. ¿Por qué? Porque el mundo te da paz si tienes dinero. El mundo te da paz si tienes una buena profesión. El mundo te da paz si tienes una casa. El mundo te da paz si tienes una seguridad. Pero aún no teniendo todas esas cosas, yo puedo vivir en paz. ¿Sabes por qué? Porque mi paz no viene de lo que tengo, sino a quien tengo. Y cuando vamos a esta historia, vemos que antes de que Jesús le dijera a ellos: móntense en la barca, lo primero que ocurre es que Jesús alimenta 5,000 hombres. O sea, antes que los discípulos se fueran a montar en la barca, ellos vieron a Jesús hacer milagros. Y cuando Jesús le dice: vamos a montarnos en la barca, ya ellos habían visto a Jesús multiplicar panes y peces. La gente piensa que esta historia se relata porque Jesús quería alimentar a una multitud, pero para mí, más que Jesús querer alimentar una multitud, Él quería alimentar la fe de 12. Hay eventos en tu vida que no pasan para alimentar tu vientre, sino para alimentar tu fe. Hay situaciones que pasan en tu vida que no es para que tú vivas mejor, es para alimentar tu fe. Porque lo que viene próximo va a necesitar una fe mayor. Por eso la Biblia dice, paréntesis, que cuando el profeta va a la casa de la tsunamita y va la primera vez no ocurre nada. Dice la Biblia que él desciende y comienza a dar vuelta, ¿Por qué? Porque Jesús quería aumentar la fe del profeta. Porque con lo que se iba a enfrentar después de ese evento era con algo mayor. Y cuando Dios sabe que tú te vas a enfrentar a algo mayor, lo que estás viviendo hoy te tiene que estirar tu fe. Por eso ahora cuando sube la segunda vez, Él se estira encima del niño. Él extiende palma con palma, pie con pie, cara con cara, estirándose para que el milagro ocurriera. Porque hay eventos en tu vida que lo único que van a hacer es estirar tu fe. No toda la fe van a producir lo mismo. La Biblia dice que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿con qué fe tú maldijiste en la higuera? Y Jesús le dijo: con la fe de Dios.
O sea, Jesús no le dijo, no es con mi fe, no es con la fe que yo puedo producir, es con la fe que Él me puede entregar. Porque mi fe puede decir, Él lo va a hacer, pero la fe de Dios dice, ya está hecho. Porque la fe de Dios no ve lo que yo veo, la fe de Dios ve más allá. Yo vine a profetizarles a alguien en esta noche que tienes que entender que cuando tú operas en la fe de Dios, ya todo está terminado. Dios no está terminando algo, Dios no está completando algo, ya todo está completado. Y la Biblia dice que Jesús le dice, pasemos al otro lado, mientras yo despacho a la multitud. Mientras yo despacho a la multitud. La gente se acostumbra y se familiariza tanto contigo que hay momentos donde Dios tiene que despegar gente que solamente son familiares tuyos y no aceptan tu asignación. Donde se le hace muy familiar entender que Dios puede usarte. Es que yo sé lo que Dios hizo con ella, yo sé de dónde Dios la levantó, yo sé de dónde Dios lo sacó, y yo sé quién Él era antes. Y ese antes no le permite a ellos aceptar mi ahora. Porque cuando son familiares con nosotros piensan que nos conocen. Y el peor error que tú puedes cometer es pensar que tú conoces todo de alguien. Cuando hay gente que se familiariza conmigo, cuando hay gente que me menosprecian por lo que yo fui o por lo que hice, lo único que yo les digo es esto: no te confundas con lo que ves, porque lo que cargo te puede sorprender. Quizás lo que ves no es lo que esperabas, pero lo que tengo quizás es lo que necesitas. Yo vine a decirle a alguien, hay gente que te han menospreciado, hay gente que no han creído en ti, pero tranquilo y tranquila, que cuando tengan la necesidad de un milagro te van a tener que buscar a ti. Cuando necesiten una liberación te van a tener que buscar a ti, porque lo que ellos no sabían era lo que tú cargabas por dentro, era lo que Dios había puesto dentro de ti. Y gloria a Dios por Jesucristo, que la gente malinterprete quién yo soy por fuera, para que cuando Dios lo haga sepa que no fui yo, que fue la gracia y el poder de Dios, que solamente Él podía hacerlo, que solamente fue la bondad de Dios que me utilizó para hacer las cosas que solamente Él podía hacer. Entonces es interesante porque ahora cuando esto ocurre se monta en la embarcación, y cuando se montan en la embarcación Jesús despide a la multitud y ellos comienzan a bogar mar adentro. Cuando ellos comienzan a bogar mar adentro, algo interesante ocurre, y es que se forma una tormenta. Y ellos comienzan a remar en la tormenta. Recuerde que estamos hablando de pescadores. Pescadores que si hubiesen visto esta atmósfera no hubiesen salido a pescar. Pero esta vez ellos no van a hacer lo que ellos saben hacer. Esta vez van a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. No es lo mismo tú ir a hacer lo que sabes que ir a hacer lo que el Padre te envía. Ellos como pescadores hubiesen visto la tormenta y hubiesen regresado a tierra, porque saben que no van a poder luchar con esta tormenta. Pero ellos no se devolvieron, ellos siguieron remando porque entendían que ellos estaban haciendo una asignación del Padre. Cuando tú vas a hacer una asignación del Padre, no es por lo que tú veas, no es por lo que tú entiendas, no es por lo que tú sabes, es obedecer una asignación. Y en aquel momento los discípulos estaban obedeciendo una asignación. Yo veo una asignación que empezó aproximadamente en el mes de junio. Veo una asignación que empezó aproximadamente en el mes de junio. Y veo al Padre entregarte una asignación por encima de todo lo que el mundo pueda pensar, por encima de lo que las circunstancias puedan pensar. El Padre me dice: en el mes de junio te entregué una asignación.
una asignación en la cual yo he puesto mi mano, una asignación en la cual yo he puesto mi momento, mi tiempo oportuno. Es el momento donde el Padre habló y el Padre dijo: es tiempo de materializar lo que había estado escondido, es tiempo de materializar lo que había estado detenido, es tiempo de materializar lo que yo había estado hablando. Cuando veo esto, lo que veo es que aunque me presentaron como profeta, te veo como pastora. En Caguas había un apellido que por donde yo vivo es bien peculiar. Usted no sé si usted se acuerda, porque hace muchos años que salió de allí, pero estaban los Caraballos. Los Caraballos. Y el Padre me dice: porque le he entregado una asignación a usted como profeta y pastora, pero con su esposo pastor le he entregado una asignación para un tiempo como este desde el mes de junio. Ve y dígale a Javier Caraballo que lo que yo he hablado sobre ustedes, yo soy un Dios que hablo y no miento. Yo soy un Dios que hablo y cumplo toda palabra que yo he declarado sobre ustedes. Y el Padre me dice que les diga: para el mes de junio del próximo año verán lo que yo soy capaz de hacer. Porque la Biblia dice que la Biblia dice que a la tsunamita le dijo: para el próximo año, para este mismo tiempo, abrazarás tu milagro. O sea, lo que el Padre está diciendo es que el milagro que les entregó el año que viene no se verá igual como se ve este año. Que el Padre me dice que les diga que Dios va a hacer cosas extraordinarias con obedecer la palabra que el Padre les entregó, simplemente por obediencia. Porque si fuera por ti seguías haciendo lo que haces, pero el Padre te dijo que empezaras una obra y tú en obediencia lo hiciste con tu esposo y una hija que tienes. Empezaron una asignación y el Padre me dice: por tu obediencia verás lo que yo soy capaz de hacer con tu casa y con tu familia. Que yo no te di una hija, yo te di un milagro. Ese milagro, el Padre me dice que te diga, será la señal. Será la señal. Será la señal de muchas cosas, porque no es que es una adoradora común, sino que es una adoradora que tiene creatividad. He puesto una creativa en tus manos. Tiene la creatividad de que la verás hacer dramas, crear dramas, la verás hacer cosas que no se han visto antes, porque yo he puesto en ella la creatividad que viene solamente de mí. Verás que te hablará de cosas en medio de la congregación que tú dirás: pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y es sencillamente que Dios le está dando estrategia, le está dando creatividad, y esa creatividad producirá cosecha. Porque una de las cosas que le dijiste a Dios, una de las cosas que Dios te dijo es que no será algo común. No será algo común. No será algo común. La Biblia dice que Dios le dijo: pasemos o crucemos al otro lado. Usted jamás, escúcheme bien, usted jamás podrá cruzar al otro lado conectado con gente que solamente se va a quedar en este lado. Deje de estar tratando de montar a todo el mundo en su barca. Lo voy a decir de nuevo. Dejen de tratar de montar a todo el mundo en su barca. Es que tenemos una conexión tan almática, porque en este lado yo vi milagros ocurrir. Y si Dios hizo milagros en esta área, quiere decir que esta gente que está aquí son parte del destino y del propósito, porque Dios hizo milagros en este lado. Entonces creamos una situación almática en este lado del charco, si podemos decir de esa manera, porque vi milagros en esta área. El problema es que hay gente que solamente te van a mantener viendo los mismos milagros, porque ellos no pueden creer por más allá. Y como único Dios te va a llevar a ver algo más allá, es desconectándote de lo natural, de lo que ellos están acostumbrados a ver, porque hay gente que está acostumbrada a verte hasta un nivel. No crezcas más allá de ese nivel, porque en el momento que crezcas
crezcan más allá de ese nivel. Ya tú te rebelaste, ya tú no eres parte de ellos, ya tú no eres parte de lo que ellos pueden entregarte, porque ahora te crees que eres más grande que ellos. Es que hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende que Esther no se quedó en la aldea, pero siempre iba a la aldea a buscar dirección. Hay gente que no entiende que posiblemente yo voy a llegar más arriba que tú, pero yo nunca me voy a olvidar de donde Dios me... Y tenemos un problema con gente que tiene la asignación de Mardoqueo. Mardoqueo, aunque sabía más que Esther, Mardoqueo, aunque tenía más experiencia que Esther, Mardoqueo, aunque tenía una comunicación con el cielo, entendía que la que iba a ir al palacio era Esther, no era él. Y un verdadero Mardoqueo siempre te va a empujar a que tú llegues a tu palacio. Un verdadero Mardoqueo siempre te va a empujar a que tú llegues al lugar donde Dios ya te posicionó. Pero un Mardoqueo entiende que aunque tú llegues más lejos que él no siente celos, sino dice: gloria a Dios que Dios me ayudó a ayudarte, a equiparte, para que tú llegaras donde llegaste. Pero cuando un Esther entiende de dónde salió, ese Esther no tomará decisiones hasta que no regrese a Mardoqueo y reciba la instrucción. O sea, un hijo nunca se olvida del padre, pero un padre nunca capa a un hijo. Un hijo nunca se olvida de un padre, pero un padre nunca limita donde un hijo puede llegar. Entonces ahora Jesús le dice a los discípulos: a donde ustedes van, toda esta gente no puede ir. Así que ustedes móntense mientras yo despacho toda esta gente. Porque si siguen con esta gente, no van a llegar donde Dios quiere que ustedes lleguen. Esto me hace recordar la historia de la tsunamita. Me hace recordar. La tsunamita le dice al esposo: dame un asna y dame un siervo. Y cuando le da el asna y le da el siervo, ella le dice al siervo: no te detengas en el camino ni hables con nadie. Porque cuando tú sabes a la asignación que tú vas, no te detienes en el camino a hablar con cualquiera. Ni tampoco pierdes el tiempo hablando con gente incorrecta. Entonces, como hay momentos donde nosotros somos tan almáticos que vamos a querer detenernos a hablar con todo el mundo y vamos a querer informarnos de lo que todo el mundo quiere, ¿sabe lo que Dios hace? Dios entonces te monta en la embarcación y Él despide a la gente. Y ahora ellos van y se meten en medio del mar. Y cuando están en medio del mar, la Biblia dice que estaban siendo azotados por unos vientos. Lo que me llama la atención es que estos vientos son diferentes a los vientos de la historia de cuando Jesús iba a libertar al gadareno. En esta historia hay una tormenta que se avecina y la tormenta seguía azotando la embarcación. En la historia que estamos mencionando ahora, la Biblia dice que cuando despiertan a Jesús, Jesús reprende los vientos y la mar. Esto me llama la atención. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque la Biblia dice que en un momento dado Jesús estaba haciendo milagros y le dijeron: Él está haciendo milagros por parte de Beelzebú. Y Él dijo: es que un reino dividido no puede prevalecer. Si yo echo los demonios fuera por medio de Beelzebú, entonces el reino está dividido. Quiere decir que en este momento Jesús no está reprendiendo los vientos y la mar desde un mismo espíritu que está en los vientos y la mar. O sea, quiere decir que los vientos y la mar están siendo usados por un espíritu diferente al que lo opera. Es que el problema es que nosotros tenemos que entender cosas que un día fueron sobrenaturales, que ahora se pueden alejar del espíritu que antes operaron y ahora pueden ser usados por otro espíritu. Gracias por tu entusiasmo. Por eso es que yo no puedo seguir a hombres, yo sigo al Padre. ¿Por qué? Porque un mismo hombre que hoy pudo ser usado por Dios, mañana
Entonces ahora Jesús está reprendiendo los vientos y la mar. Y cuando reprende los vientos y la mar, eso me llama la atención, porque entonces quiere decir que los vientos y la mar estaban siendo usados por una legión que, aunque la legión no estaba presente, tenía la capacidad de a la distancia utilizar las cosas para que Jesús no llegue. Yo te tengo noticia: hay gente que piensa que la tormenta es indicio de que tú no vas a llegar, de que Jesús está lejos. Y la tormenta muchas veces no es indicio de que Jesús está lejos. La tormenta es indicio que Jesús viene de camino. Lo voy a decir de nuevo: hay tormentas que pasan en tu vida que son el indicio, son lo que te dejan saber que Jesús está de camino. Yo quisiera que alguien celebrara mejor que eso. Lo que el enemigo ha tratado, la tormenta se ha levantado, pero eso no tiene indicio de que Jesús está lejos, tiene indicio de que Jesús está cerca de alguien. Habrá alguien que pueda declarar: Él está cerca de mí. Esta tormenta no me deja saber que Jesús está lejos. Esta tormenta me está dejando saber que Jesús viene de camino, que Jesús está llegando, que Jesús lo va a hacer. Pero en este momento Jesús no reprende los vientos y la mar. La Biblia dice que los discípulos estaban en la tormenta y seguían en la tormenta. Y mientras ellos están en la tormenta, la Biblia dice que ahora Jesús, después que despide a la multitud, la Biblia dice que Jesús se va a un lugar a solas a orar. Y cuando se va a este lugar a solas a orar, poderoso, porque había pasado un gran tiempo. Yo quiero que usted entienda un dato: ellos son pescadores y ellos saben que desde el lugar donde ellos estaban hasta Genezaret, que era donde ellos iban, eran de 5 a 6 millas de distancia. O sea, quiere decir que esta travesía debería tomarle de 3 a 4 horas. Si ellos salieron a la travesía cuando alimentaron la multitud, quiere decir que habían salido después que estaba anocheciendo. Vamos a poner que habían salido de 7 a 8 de la noche en la travesía. Y esta travesía le tomaría ¿cuánto? De 3 a 4 horas. O sea, si se fueron a las 8, ¿a qué hora deberían ya haber llegado a Genezaret? Entienda bien. Si ellos se supone que hubiesen estado allí de 11 a 12 de la noche, la Biblia dice que Jesús estuvo en oración en el monte. Y mientras Jesús estaba en oración en el monte, Jesús dice que a la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la madrugada. ¿Cuántas horas llevaban de retraso? De 3 a 6 horas de retraso. Pero aunque ellos estaban en retraso, ellos no regresaron atrás, sino que siguieron remando. Aunque ellos estaban en retraso, aunque ellos estaban de tarde, aunque ellos se supone que ya hubiesen llegado a Genezaret y la tormenta estaba azotando y ellos no podían ver y ya eran las 3 a 6 de la mañana, la Biblia dice que ellos no regresaron, ellos siguieron remando. Es que tienes que entender algo: siempre será más fácil regresar que seguir remando. Siempre será más fácil regresar a lo que conoce que ir a conquistar lo que desconoce. Siempre será más fácil envolverte en aquellas cosas que tú sabes que ir a aquellas cosas que Dios te quiere sorprender. Pero las cosas con las cuales Dios te quiere sorprender, te va a costar seguir remando aunque no entienda. Te va a costar seguir remando aunque tú pienses que no lo estás haciendo bien. Te va a costar seguir remando aunque no veas a Jesús obrar en tu vida. Porque aunque tenían de 3 a 6 horas de retraso, todavía seguían remando. Y le tengo noticia: Jesús no estaba en la barca. Ellos estaban solos. No es lo mismo que la tormenta del Gadareno, porque en la tormenta del Gadareno, mientras la tormenta azotaba, Jesús estaba dentro de la barca. Pero en esta tormenta Jesús no está en la barca, Jesús no está ni cerca. Pero Jesús le dice: pasemos, crucemos al otro lado. No le dijo crucen, le dijo: es que tienes que entender, no confundas en que tú no ves a Dios, en que Dios no te está viendo a ti.
Lo voy a decir de nuevo. No confundas en que tú no estás viendo a Dios, en que Dios no te está viendo a ti. Porque la Biblia dice que a la cuarta vigilia, Jesús descendió porque los discípulos estaban en el medio del mar siendo azotados por una tormenta. O sea, que ellos no estaban viendo a Jesús, pero Jesús desde la montaña los estaba viendo a ellos. Yo te tengo noticias. En medio de tu tormenta, quizás tú no estás viendo a Jesús, pero Jesús sí te está viendo. Sí se lo vas a dar, dáselo más fuerte. Porque todos te pueden dejar, todos te pueden abandonar, todos te pueden dejar en medio de la tormenta, pero la tormenta no amedrenta a Dios. Por eso Dios no te deja en medio de la tormenta. La tormenta no hace que Dios se aleje, hace que Dios se acerque. La Biblia dice que Jesús en Carolina, en San Juan, Río Piedra, no sé ni de dónde, pero yo sé que hay una calle que se llama la calle 65 de Infanterías. Ajá. Pero también hay una 65 de Infantería que estoy viendo y no es en Río Piedra. Estoy viendo una 65 de Infantería. Y cuando veo esto, veo el pueblo de Añasco. No veo el pueblo de Río Piedra. Serra Bacaya Lanzo. Yo no sé lo que estoy diciendo, no sé lo que estoy viendo, pero estoy viendo 65 de Infantería en Añasco. La única 65 de Infantería que yo creía hasta hoy era en Río Piedra. Creo yo. Yo no soy de Añasco, yo no soy de allá. ¿Hay una 65 de Infantería allá? Y yo veo en Añasco, cerca de esta dirección, veo una iglesia. Veo una iglesia que tiene conexión con esta iglesia. Y lo que puedo ver, vi la calle, pero también vi una iglesia en esa dirección. Y en esta dirección y en esta iglesia veo una conexión con esta iglesia. Y el Padre me dice, ¿qué te diga? Momentos donde Dios tiene todo planificado y ordenado. Hay momentos donde Dios nos lleva a conquistar con gente. Y luego que conquistamos con esa gente, Dios nos dice, crucemos al otro lado. Y cuando Dios nos dice crucemos al otro lado, esa misma gente que nos ayudaron a conquistar hasta ahora no cruzan con nosotros, se quedan de este lado. Y nosotros quisiéramos que cruzaran, pero no pueden cruzar con nosotros. Es un momento donde causa crisis, es un momento donde causa dolor, es un momento donde causa, si puedo decir de esa manera, contiendas, resentimientos y dolores. Y el Padre me dice, estoy cortando.
Estoy cortando. Estoy cortando. Estoy cortando. Pero si no logro cortar, eso mismo que te han mantenido alimentado hasta ahora, si yo no lo corto, no te puedo sacar del vientre. Y si no te saco del vientre, no vas a ser independiente. Y si no eres independiente, no vas a poder lograr lo que yo quiero contigo. Y si no logras lo que yo quiero contigo, entonces se cumple lo que pasó en la vida de Juan, que mientras él crecía y lo iban a llevar al 8º día a circuncidar, le querían poner el nombre del padre. Y la madre Elizabeth dijo: no, él no se llama Zacarías, sino que él se llama Juan. ¿Por qué? Porque la gente quiere que tú seas igual que papá. La gente quiere que tú seas igual que mamá. Pero llega el momento donde Dios tiene que cortar ese cordón umbilical para que el ministerio que Dios tiene contigo, el llamado que Dios tiene contigo, el don que Dios tiene contigo, se materialice y se maximice. Si no cortaban el nombre de Juan y le ponían Zacarías, Juan no era sacerdote, Juan era profeta. Juan era profeta. Juan era profeta. Pero mientras estaba conectado al ombligo, tenía que ser lo que papá era. Pero yo, cuando me cortan el ombligo, yo no soy lo que papá es. Yo soy lo que Dios me llamó a ser. Yo soy lo que el Padre me escogió para hacer. Pero hay alguien acá que tiene que cortar ese ombligo. Hay alguien acá que tiene que cortar lo que te han mantenido atado. Hay veces que el profeta solamente habla en código para quien tenga que entenderlo entienda, ¿verdad? Ese es el protocolo profético. Pero hay gente acá que también tienen que ser conectados con esta palabra, porque hay gente acá que piensan que ellos tienen que seguir viviendo la vida que están viviendo porque su papá fue así, porque su mamá fue así, porque su familia fue así. Te tengo noticia: no importa lo que fue tu mamá, no importa lo que fue tu papá, no importa en el barrio que naciste, no importa la familia que te tocó vivir, tú no eres la consecuencia de lo que tu familia hizo. Tú eres un individuo, tú eres un diseño, tú eres escogido por el Padre, y el Padre tiene algo contigo y el Padre lo va a hacer. Y no importa de la familia que venga, no importa de la casa que venga, no importa si fueron adictos, no importa si fueron alcohólicos, no importa si fueron mujeriegos, yo no tengo que ser lo que ellos fueron, porque Dios me cortó. Dios me separó para un... Habrá alguien que pueda decir: Dios me separó para un tiempo como este. Dios me eligió para un tiempo como este. Y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Yo vine a profetizarle a alguien que la ausencia de un padre, la ausencia de una madre no determina lo que tú vas a hacer. Yo vine a profetizarle a alguien que aunque tu padre ha hecho, aunque tu madre ha hecho, no determina lo que Dios va a hacer contigo. Lo que Dios va a hacer contigo se determinó desde el cielo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la Biblia dice que a la 4ª vigilia Jesús desciende del monte. Yo creo que a alguien hoy le llegó la 4ª vigilia. Dios te ha estado preparando y equipando. Dios te ha estado preparando y equipando. Porque hay un ministerio que ha sido olvidado en este tiempo. El ministerio que vende, ¿sabes cuál es? El del apóstol. El ministerio que vende, ¿sabes cuál es? El del profeta. Pero el ministerio del maestro no vende. Y Dios te ha estado preparando y educando. Porque tú serás la diferencia en tu familia. Lo que tu familia no pudo lograr, tú lo lograrás. De lo que tu familia no se pudo graduar, tú te estás graduando. Porque tú vas a hacer la diferencia. Tú serás el José de tu familia. Isabel. ¿Cuál es su nombre? Isabel. El Padre me dice: la he escogido, la he separado, la he guardado y la traje a este país, la traje a esta nación
para hacer la diferencia con usted. La unción que Dios ha puesto sobre usted es la unción de José. La unción que tuvo que salir de su nación para lograr cosas que Dios tenía para ella, para luego regresar a libertar a su familia, para luego regresar a liberar a los que son de su apellido. Y el Padre te ha estado preparando, el Padre ha estado haciendo cosas contigo en esta temporada. Te ha estado educando en la palabra, te ha estado educando en lo que es su palabra. Pero por cuando regreses, no regresarás con la misma capacidad, no regresarás con la misma inteligencia, sino que ahora Dios te va a usar con lo mismo que has recibido. El Padre me dice, prepárate porque llegará el momento donde te unirás y regresarás al mismo lugar de donde saliste. Pero regresarás para liberar, para restaurar, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes. Cuando regreses a tu país, cuando regreses al lugar de donde saliste, llegarás con una mentalidad diferente. El Padre me hace recordar a la historia de Moisés. Moisés salió de Egipto, pero el que regresó no fue el mismo que salió, porque en el desierto recibió algo, en el desierto fue transformado, en el desierto recibió una unción, en el desierto recibió una gracia, que cuando regresó a Egipto, él era otro diferente. Yo te voy a enviar otra vez a tu ciudad, yo te voy a enviar otra vez a tu nación, yo te voy a enviar otra vez a tu tierra, pero esta vez será con una asignación. ¿Qué ha estado haciendo ella que se estaba preparando? Tiene un doctorado en teología. Oh. Entienda bien, y ya voy terminando porque yo predico hasta que me da hambre. Amado, este que ustedes ven soy yo, ahí arriba y acá abajo. Hay gente que dice, ¿cómo Dios usa ese profeta así? Bueno, pregúntale al jefe, no al empleado. No soy de los tipos de predicadores que en el altar proyecto algo, que no vivo en mi casa, que no vivo en mi vecindario y que la gente no me conoce por lo que soy. Porque Dios no necesita que yo sea diferente para usarme. Ese es el problema que tiene la gente, que la gente, Dios quiere llamarlos, quiere usarlos, pero ellos ponen un prototipo y dicen, es que yo tengo que ser de esta forma para que Dios me use. Es que yo tengo que hacerlo de esta manera, porque si no tengo este protocolo, Dios no lo va a hacer. Te tengo noticias. Dios no necesita tu protocolo. Dios no necesita un prototipo. Porque Ezequiel no se parecía a Isaías, Isaías no se parecía a Jeremías, Jeremías no se parecía a Juan. Pero a todos Dios los usó. Entonces yo no quiero ser como otros profetas, yo quiero ser yo. Y lo que me ha dado el resultado hasta el sol de hoy es que yo soy yo. Es que como dijo el pastor, yo no voy a las congregaciones para buscar altar, yo voy a las congregaciones para buscar amigos. Porque la Biblia dice que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Y en tiempo de angustia yo no voy a predicar, pero necesito el amigo. Posiblemente, no sé si sí o si no vuelvo a pisar este altar, pero sí voy a tener el número de teléfono de él para que cuando yo lo necesito, él me necesite, ahí estaremos. Ese ha sido el éxito del ministerio por más de una década, que tengo amigos. Que tengo enemigos, ellos son mis enemigos, yo no tengo enemigos. Yo no tengo tiempo para tener enemigos. Yo soy enemigo de gente que ni me conocen y soy enemigo de ellos. Pero está bien, me dan promoción de gratis. Amada, termino el mensaje. La Biblia dice que a la cuarta vigilia, Jesús fue caminando por encima de las aguas. Yo creo que a alguien en esta noche le llegó la cuarta vigilia.
Y la cuarta vigilia lo que significa es la visitación de Dios. Es cuando Dios llega en medio de nuestra tormenta. Es que cuando Dios llega en medio de nuestra embarcación. Y el Padre me dice que le diga, llegó la cuarta vigilia para tu casa. La tormenta que has estado viviendo, la tormenta que has estado pasando, no es indicio de que Dios está lejos y de que su palabra no se cumplirá sobre tu casa. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra sobre tus hijos y tu descendencia se tiene que cumplir porque Dios es real. Y en medio de la tormenta que estás viviendo ahora mismo con tu descendencia, el Padre me dice que te diga, el Padre viene a visitarte. Llegó la cuarta vigilia para tu casa, llegó la cuarta vigilia para tus hijos. Y cuando llega la cuarta vigilia, Dios es el Dios que pone todo en pausa, pero también pone todo en calma. Y el Padre me dice, vienen días, dice Dios, donde pondré calma donde antes había tormenta, donde pondré alegría donde había tristeza. Porque lo que no has podido hacer con tus fuerzas, Dios lo hará con una sola palabra. Prepárate para vivir tus mejores navidades. Y que todo lo que has estado viviendo con tu familia se vea distinto y se vea diferente para estas navidades. Estas navidades serán poderosas contigo y con tus hijos. Porque tus hijos tendrán una mentalidad distinta, pero tendrán un camino diferente. Entonces, tengo allí, gracias. Entonces, cuando llega la cuarta vigilia, Jesús llega. Y cuando llega, la Biblia dice que llega caminando por encima de las aguas. Interesante. Va caminando por encima de las aguas. O sea, lo que era una tormenta para otros era un camino para Dios. Lo que era una tormenta para los discípulos, para Jesús era por donde Él podía caminar. Porque hay tormentas que Dios cree en tu vida que para ti te están matando y para Jesús son el camino. Son el camino que les hace fácil a Él llegar a tu circunstancia. Lo que tú piensas que te va a matar en realidad no te mata. Lo que tú piensas que te va a matar en realidad está haciendo un camino para que Jesús llegue a tu vida. Te tengo noticias, hay tormentas que Dios nunca va a sacar de tu lado. Hay tormentas que Dios nunca va a cesar de tu lado. Pregúnteme por qué. Porque hay faraones que si Dios los quita, tú te apartas. Hay tormentas que si Dios las quita, tú te apartas. Porque cada vez que el faraón se ponía fuerte, cada vez que el faraón se ponía enojado, cada vez que el faraón se levantaba en contra de Moisés, provocaba que Moisés se arrodillara y adorara y buscara al Padre. Entonces, hay tormentas que Dios nunca va a sacar, porque si las saca, no lo vuelves a buscar. Hay tormentas que lo que hacen es acercar a Dios a ti. Hay tormentas que lo que hacen es acercar tu corazón al corazón de Dios. Y por eso es que Dios no la saca. Deja de estar pidiéndole a Dios que te saque de la prueba que estás. Deja de estar pidiéndole a Dios que te saque el faraón que está en contra de tu vida, porque Él no lo va a sacar. Deja de estar pidiendo como Pablo que te quite el aguijón, porque no lo va a quitar. Bástate en su gracia, porque su poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Porque cuando soy débil, entonces estoy fuerte. Te lo voy a decir a los hispanos, te lo voy a decir a los puertorriqueños. Porque cuando la debilidad, cuando la autoridad de aquello que está en contra de mí me hace violencia, entonces yo puedo mirar hacia arriba como David y decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay forma que Dios quise esta tormenta, porque esa tormenta es la que te hace mirar hacia arriba. En vez de decirle a Dios quita la tormenta, pídele a Dios que te haga crecer en medio de la tormenta. Entonces, Él comienza a caminar. Y cuando Él va caminando por encima de las aguas, la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice algo interesante. Voy a hablar con usted por un minuto, ¿está bien? La Biblia dice que ellos no podían ver a Jesús porque la tormenta era fuerte. Ellos no tenían visión de quién era Jesús. Pero Jesús venía de camino. Pero ellos no podían ver a Jesús. Pero Jesús venía de camino. Y cuando Jesús llega, ellos dicen que es un fantasma, porque en medio de la tormenta se nos puede nublar la vista. No hay problema, eso le puede pasar a cualquiera. La Biblia dice que Juan, cuando estaba en la cárcel, mandó a decirle a Jesús, al mismo Jesús, que cuando él lo vio, le dijo: yo no soy digno de desatarle los cordones de sus sandalias. Este es aquel
Pero cuando estaba preso, dejó de ver al que vio mientras estaba bien. La cárcel le hizo ver a un Jesús diferente. ¿Será este? ¿O estamos esperando a otro? Porque en medio de la cárcel se le nubló la fe. En medio de la tormenta se le nubló la fe. Pero la misericordia de Dios es tan poderosa que la Biblia dice que aunque ellos decían es un fantasma, Jesús le dijo paz. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos diga una oración y solamente nos dice una palabra. Y en medio de esa circunstancia, ¿sabe lo que ocurre, amada? En medio de esa circunstancia, Pedro escuchó ese sonido de esa voz. Y Pedro dijo: yo creo que este es Jesús, porque aunque no lo veo, yo conozco su voz. Gracias, papá. Y en medio de lo que has estado viviendo, no has estado viendo, pero Dios ha estado educando tu oído. No has estado viendo, pero Dios ha estado educando tu oído. Porque esta es la temporada donde voy a abrir tu oído. Es la temporada donde vas a vivir por lo que estás escuchando o por las cosas que Dios dijo. Vas a conquistar lo que no estás viendo con lo que estás escuchando. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Hay momentos donde nosotros queremos que Dios nos diga un versículo bíblico o nos diga un capítulo de la Biblia para nosotros caminar. Pero en esta temporada, como Él sabe la madurez que usted carga, no le va a decir un versículo bíblico. Lo único que le va a decir es: ven. En esta temporada Jesús le está diciendo: ven. En esta temporada Dios te está llevando a un camino que no se había visto antes. Está cambiando la vía por donde siempre te conducía. Porque el Padre lo que está es sacándote de una zona de confort y te está llevando a un reto. En esta temporada el Padre te está retando porque hay algo que el Padre quiere sacar de ti, que siempre ha estado dentro de ti, pero si no te reta no puedes sacar lo que está dentro. Pedro conocía a Jesús mientras lo veía, pero no sabía lo que Jesús era capaz cuando no lo veía. Y en esta temporada el Padre me está diciendo: yo voy a hacerle entender que aunque no me vea, si me escucha es suficiente. Y en esta temporada no vas a ver a Dios físicamente obrar, pero sí vas a escuchar las instrucciones. Porque en la temporada, escúcheme bien, en la temporada donde recibimos instrucciones, es que Dios no lo va a hacer. Es que Dios nos va a dar las instrucciones para que nosotros lo hagamos. Entonces, en esta temporada usted ha estado esperando que Dios haga algo, pero en esta temporada Dios no va a hacer nada. En esta temporada Dios te va a dar las instrucciones, te va a dar las estrategias para que lo hagas tú. En la temporada de Moisés, Moisés veía la columna y caminaba. En la temporada de Moisés, el agua se abría y caminaban. Pero cuando Dios le habla a Josué, le dice: como estuve con Moisés, estaré conmigo. Pero en la temporada de Josué, él le dice: donde tú vayas, yo voy. O sea, quiere decir que en esta temporada Josué no veía. Josué hacía, y entonces cuando hacía, veía a Dios. Y esta es la temporada para ustedes, Josué. Es la temporada donde ya la temporada de Moisés para usted se terminó. La temporada de ver señales para caminar. La temporada de ver algo para yo ir en pos de aquello que yo estoy viendo. Y esa temporada para usted se acabó. Es la temporada de Josué. La temporada donde usted va a caminar y va a pisar las cosas que usted va a conquistar por usted mismo, pero con una instrucción divina. Viene el tiempo de la instrucción de Dios, porque va a conquistar territorio con la instrucción de Dios. Va a conquistar en medio del ministerio que Dios le ha entregado territorios con la instrucción de Dios, porque viene el tiempo donde yo le voy a dar instrucciones, donde hay gente que han caminado con usted hasta ahora porque usted ha visto, pero ahora hay gente que va a ser conectado con usted por lo que usted va a escuchar, pero hay gente que se va a desconectar también por lo que usted va a escuchar, porque hay gente que detrás de paredes, detrás de puertas han hecho conversaciones que usted no ha visto, por eso todavía están en su círculo. Pero en esta temporada Dios va a hablarle a usted para que usted se dé cuenta de lo que está ocurriendo tras bastidores, y que la gente que realmente le ama de verdad, la gente que en real ama su ministerio, la gente que en real ama su llamado, entonces se conecte con usted, porque hay momentos donde Dios tiene que hacer espacio para que cosas nuevas lleguen.
Y en esta temporada Dios va a comenzar a hacer espacio para que la reina de Saba la visite. Y termino con esto. La reina de Saba viene a visitarla porque usted tiene la visión, pero ella tiene los recursos. Y viene el tiempo donde usted escuchará los caballos, los dromedarios venir a visitarlas. No por lo que usted ve, sino por lo que usted oye. Se escucha un sonido y es un sonido de victoria. Se escucha un sonido y es un sonido de victoria. La Biblia dice que cuando esto ocurre, Jesús le dice: ven, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es lo que esperamos que Jesús haga. Ahora, por las maravillas del reino de los cielos, casi estamos como He-Man con la espada. Porque es que nosotros hemos espiritualizado todo. Nosotros hemos tratado de glorificar todas las cosas tan en alto que nosotros queremos hacer un rito para todo. Pero hay momentos donde usted no necesita un rito, usted solamente necesita un ven. Te lo voy a decir de nuevo, hay momentos donde usted no necesita un rito, usted lo que necesita es un ven. Y Jesús no le hizo un rito, Jesús le dijo ven. Y cuando le dijo ven, la Biblia dice que él sacó el pie y comenzó a caminar sobre las aguas. Escucha bien, porque hay gente aquí que comenzaron a caminar sobre las aguas, pero en medio de las circunstancias, cuando usted busca los escritos antiguos hebreos, dice que Pedro dudó en medio de la tormenta porque él había perdido familiares pescando en medio de la tormenta. Y él recordó de los familiares que él perdió, que perdieron la vida en medio de la tormenta, y le dio miedo. El problema no es que usted tenga miedo. El problema no es que usted esté cansado en el camino. El problema es que usted se rinda. Y yo vine hoy a decirle a alguien: no es el tiempo de rendirte, es el tiempo de seguir remando. No es el tiempo de rendirte, es el tiempo de seguir remando. Si los discípulos se hubiesen cansado de remar, nunca Jesús hubiese llegado a su encuentro. Este no es el momento para usted cansarse de remar. Este es el momento de la cuarta vigilia para usted. Es el momento de la visitación de Dios. Cuando Jesús llega, Pedro saca el pie del bote y comienza a caminar. Y en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la situación, Pedro quita la vista de Jesús. Oye, a usted le puede haber pasado eso. Quizás usted quitó la vista de Jesús. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, quizás usted quitó la vista de Jesús y sintió que comenzó a hundirse en medio del camino. Pero ahora vamos al versículo de Isaías que dice: si Jehová extendió su mano, ¿quién la hará retroceder? Y la Biblia dice que ahora, amada profeta, la Biblia dice que Pedro se estaba hundiendo. Y la gente pensaría que cuando Pedro se está hundiendo está lejos de Jesús. Pero en realidad, mientras se está hundiendo, está cerca de Jesús. Hay gente que piensan que la circunstancia, la situación, la enfermedad, la crisis los está hundiendo y que Dios está lejos de su condición. Pero en realidad Jesús está tan cerca de extender su mano. En ese momento usted no necesita una oración. En ese momento usted no necesita un milagro. En ese momento lo único que usted necesita es que Jesús extienda su. Y en esta noche Jesús está extendiendo las manos sobre alguien. En esta noche Jesús está extendiendo las manos sobre tu enfermedad. En este momento Jesús está extendiendo su mano sobre tu crisis. Porque Él no quiere que tú mueras en medio de lo que estás viviendo. Él vino para extender su
Vamos, alguien que pueda declarar: Él va a extender su mano sobre mí, Él va a extender su mano sobre mi casa, Él va a extender su mano sobre mi enfermedad. Hoy es el día, hoy es la noche donde Él va a extender su mano y su mano es suficiente. Y la Biblia dice que cuando Él extendió su mano, la Biblia dice que Él levantó a Pedro. Y cuando levantó a Pedro, lo único que le dijo fue: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo que no tenía fe. Le dijo que la fe que tenía era... O sea, quiere decir que Pedro tenía fe, pero no era suficiente todavía para caminar sobre las aguas. Porque hay cosas que tú quieres que Dios haga contigo, que si Dios las hace te vas a hundir, porque todavía tu fe no es suficiente para que Él las haga. Pero diga conmigo, pero en medio de las circunstancias, otro te hubiese levantado y no hubiese hecho nada contigo. Pero Jesús, dice la Biblia, que lo levantó, lo tomó de la mano y comenzaron a caminar juntos. Porque Él es experto en enseñarte en las áreas que todavía tú necesitas. Pedro antes tenía poca fe, pero después de caminar con Jesús, si le hubiesen dado la oportunidad de volver a poner el pie fuera del bote y caminar sobre las aguas, te aseguro que nunca hubiese dudado. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay experiencias que van a tener, que te van a aumentar la fe para la próxima temporada que vas a vivir. Hay momentos en tu vida que tú piensas que fracasaste, pero en realidad no fracasaste. Lo que hicieron fue enseñarte de la manera que no funciona. Lo que te hicieron fue enseñarte que todavía había un nivel de fe que Dios quería llevarte, que necesitabas crecer, que necesitabas madurar. Pero en esta temporada la mano de Dios te va a llevar para que tú sepas que lo vas a lograr, que lo vas a alcanzar, que quizás tú solo te hundiste, pero ahora de la mano de Dios no te vas a volver a hundir. Yo vine a profetizarle a alguien: quizás te hundiste antes, en cualquier circunstancia en tu vida te hundiste, pero en esta temporada no te vas a hundir. ¿Por qué? Porque esta temporada tú no vas solo. En esta temporada Él va de la mano contigo. Y la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que los dos entraron a la barca, y cuando entraron a la barca, la tormenta cesó. Yo vine a traerle una palabra sobre alguien en esta iglesia y vine a decirte: Jesús se montó en tu barca. Te tengo la segunda noticia: la tormenta cesó. Lo voy a decir de nuevo: Jesús se montó en tu barca. Y si Jesús se montó en tu barca, la tormenta ya cesó. La tormenta ya cesó. La tormenta para alguien en esta noche, Dios le está diciendo: cesó. Lo único que Dios quiere es enseñarte a un Dios diferente. Al otro lado, cuando llegaron a Genesaret, la Biblia dice que Jesús comenzó a hacer milagros. Los discípulos comenzaron a ver una cara de Dios que ellos no habían visto antes. El fin de lo que has estado viviendo es uno: es que conozcas a un Dios que es más grande de lo que has conocido hasta ahora. Hoy Dios viene a decirle a alguien: tranquilo, shalom, ten paz, porque esta tormenta se acabó. Hay alguien que Dios viene a decirle hoy:
Cuando otros te dieron por muerto, yo extendí mi mano. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta noche.